Entonces, bueno, para empezar, uno siempre, el objetivo de este curso es dar pastillitas, dar cosas que sean importantes. Uno empieza a revisar y tiene como 600 papers y tienes cosas que tienes que buscar qué es exactamente lo que tú necesitas. Y en principio, escogí 3 artículos grandes, ¿okay?, para discutirlos hoy, y un artículo más pequeño para demostrar que no todo lo nuevo es tan importante y que no estamos tan atrasados en muchas cosas y que posiblemente cosas que habíamos dejado de hacer vuelvan a utilizarse tanto por crisis económica hasta por mismas circunstancias a nivel mundial. Lo primero que quería conversar es el trabajo de una revascularización coronaria híbrida. ¿En qué consiste esto? Nosotros ya lo estamos practicando de manera común. Si tenemos un paciente de enfermedad de 3 vasos, ya se sabe que, por ejemplo, si tiene un score de Syntax por debajo de 32, ese paciente puede ir, si las lesiones son pequeñas, puede ir a intervencionismo coronario, colocarle stent coronarios de última generación, especialmente el everolimus o el sotarolimos, que son los mejores que hay, principalmente el everolimus, o este paciente puede ir a una intervención híbrida donde nosotros le colocamos stent en la zona más donde está la isquemia aguda, y de allí ese paciente después puede ir a una toracotomía mínima, evitarle una toracotomía amplia y hacerle una conexión de la mamaria hacia la descendente anterior, con el cual este paciente tendría una gran ventaja. Es importante tomar en cuenta que son pacientes con Syntax bajo, es decir, que no tienen una enfermedad tan severa, que no está tan compleja la enfermedad, no hay tanto calcio, no está tan extendida, o sea que son pacientes chéveres en ese sentido. Entonces el estudio es prospectivo, multicéntrico, 11 centros en principio, paciente con angina estable o angina inestable, enfermedad de 3 vasos, insisto, Syntax bien bajo, entre 19 más o menos 7, la recolección de los pacientes entre el año 2010 y 2012, 200 pacientes para cirugía híbrida y 98 pacientes para angioplastia. El seguimiento interesante entre 12 y 18 meses y el punto primario fue muerte, revascularización del vaso y trombosis del stent. Los resultados, a medida que iba avanzando el tiempo, eran iguales tanto en los primeros 30 días y en los 12 meses. Sin embargo, cuando ya llega a los 18 meses, la curva favorece a la cirugía híbrida. O sea, ¿por qué? Básicamente por la reintervención y posiblemente por la colocación de la mamaria hacia la descendente anterior, tomando en consideración que la descendente anterior es el vaso más importante que irriga más o menos el 50-60% del músculo cardíaco, con lo cual se beneficiarían enormemente. Estos pacientes, este mismo estudio, a medida que iba avanzando en el tiempo, favorecía enormemente hacia la cirugía híbrida en lugar del PCI, con lo cual, digamos con la angioplastia pues, de 3 vasos. Esto ya después, este estudio se presentó de 18 meses, pero ya con los últimos resultados, 20-25 meses, las curvas se van separando y favorecen más a la cirugía. Por lo tanto, van a ver este año, en los próximos años, muchas de estas intervenciones en nuestros centros. Es importante que nuestros cirujanos se entrenen en toracotomía mínima, si no, no tienen sentido. Lo que no está claro es el tiempo después de colocación de los stents, si es 1 mes y medio, si son 3 meses que vamos a intervenir a los pacientes, porque hay un gap importante, sobre todo por el riesgo de sangrado de estos pacientes. El siguiente estudio que yo quería traer es el mismo estudio que presentó el doctor López, el estudio Excel, y es interesante porque en este estudio volvemos a utilizar everolimus, el último stent de la última generación, contra cirugía en pacientes que tienen enfermedad de tronco principal. Pero aquí también el tronco principal es que no sea complejo, es decir, proximal, que la lesión esté proximal, que esté en el segmento medio, y si está en el segmento distal, que no esté muy abierto el tronco, porque a medida que el tronco se va abriendo y el ángulo se va aumentando, el riesgo de trombosis o el riesgo de restenosis es muy alto. Entonces ya es un tronco de alto riesgo. Aparte de eso, si nosotros colocamos un stent, es mejor hacia la descendente anterior cuando tenemos una circunfleja que es de pequeño tamaño. Entonces hay ciertas circunstancias que aplican para esto. Nuevamente un Syntax bajo. Fíjense que todos estos estudios van para Syntax por debajo de 32. El paciente que está por encima de 32 es un paciente que claramente debe ir a una cirugía de bypass coronario. Nuevamente 948 pacientes para angioplastia con everolimus y 950 pacientes para cirugía arterial coronaria. El seguimiento a 3 años, punto final primario, infarto,
muerte y SB, y el punto final secundario es revascularización miocárdica. Esta revascularización miocárdica se junta con los otros y puede cambiar las cosas. A 3 años no hay diferencias. Eso es interesante porque más o menos las dos intervenciones son factibles y se pueden hacer. Pero cuando le colocamos digamos la parte de revascularización, vuelve nuevamente la cirugía a estar por delante de la angioplastia, y eso es una decisión que al final debería ser tomado, digamos, con el paciente, ¿no? Porque hay más riesgo de que vuelva a tener intervenciones a futuro. Pero lo estamos favoreciendo de alguna manera con la toracotomía amplia, que es realmente un procedimiento bien agresivo para los pacientes. No obstante, hay un dato bien contradictorio que, por ejemplo, cuando se comparó la trombosis del stent contra oclusión sintomática de un puente venoso, fíjense la diferencia. La posibilidad de una trombosis tardía a 3 años, que es muy tardía después de 1 año y hasta 3 años, es de apenas 0,70% en los pacientes que reciben everolimus. En cambio, la posibilidad de que se tape un puente y que eso sea sintomático llega a 5%. Esto es una diferencia importante y puede ser que hoy en día usted diga, bueno, yo prefiero ponerte un stent que ponerte un puente venoso. Y eso puede ser lapidario a la hora de tomar una decisión con cada uno de nuestros pacientes. Otro de los estudios que yo quería traer a colación es el NOR-STENT, y este es un estudio bien sencillo, bien interesante y bien llamativo porque está comparando lo mejor de lo mejor con lo que tenemos normalito, que es un stent convencional contra un stent medicado de última generación, everolimus. Lo que uno piensa es que aquí el everolimus le va a dar una paliza a los stents convencionales, y nosotros como país hasta hace 3 años utilizábamos todo stent medicado. Yo creo que en las salas de hemodinamia, aquí llegamos a un momento en que las salas de hemodinamia de nosotros tenían 100% de stent medicados, y el doctor López siempre me pedía que todos sus pacientes le pusiera everolimus, independientemente del tiempo de la terapia dual. Pero llegamos a un momento que inclusive el paciente venía con su carta pase y nos decía, doctor, pero yo lo que quiero es que me pongan un stent medicado, yo no quiero stent convencional. Y llegó también la situación en que si uno ponía un stent convencional, era cuestionado. Entonces las cosas ahora, como estamos en una situación económica distinta, la cosa es al revés. Las salas de hemodinamia de nosotros ahora tienen solo stent convencional y solo se le está colocando stent medicados a aquel que pueda cancelar el costo, porque son bien costosos. Entonces, este estudio para 9.013 pacientes con angina estable entre los años 2008 y 2011, se hizo una separación, 4.500 pacientes para stent medicados, everolimus o sotarolimos, básicamente fue el everolimus, y contra los pacientes que recibieron stent convencionales. El seguimiento bastante largo de 6 años, y el objetivo primario muerte cardíaca, revascularización del vaso y trombosis del stent. Es importante que luego de 6 años no hubo diferencias en mortalidad. O sea que yo puedo poner un stent convencional, yo puedo estar confiado de que ese paciente no va a haber un aumento de la mortalidad. Hay algunas cosas particulares. Por ejemplo, si el vaso es grande, los resultados van a ser similares. El problema está en la revascularización. Cuando le volvemos a poner, le agregamos el punto final secundario, la revascularización, por supuesto que los stent medicados superan a los stent convencionales. Pero dadas las circunstancias, uno no puede poner stent medicados a todo el mundo, sobre todo por tema económico. Aparte de eso, con los medicamentos que tenemos hoy en día, ya ni Plavix hay. Entonces hay que pedirle, bueno, cuánto tiempo les va a dejar de tratamiento a los pacientes, y tenemos que ser muy cuidadosos en ver qué paciente le vamos a poner tratamiento, le vamos a colocar un stent medicado, para cuánto tiempo va a recibir el tratamiento, y podemos tomar ventaja utilizando stent convencionales. Aquí están las diferencias. Fíjense cómo cuando hay revascularización las curvas se van separando ya desde un principio, favoreciendo al stent medicado. Pero desde el punto de vista de mortalidad, ACV e infarto, no hay diferencias en los 6 años en las curvas y no se separan. Por último, y una de las cosas que quería traer era los nuevos stent que son de biopolímeros, que uno piensa que son la última generación, que son los stent más modernos, y estos stent no han dado ningunos resultados positivos. Hasta ahora no son mejores que los stent medicados. El everolimus sigue siendo el mejor stent, tienen riesgo también, sobre todo por el recoil,
tienen riesgo de trombosis a la larga, no hay diferencias, inclusive con el tiempo entre 60 meses de seguimiento, no hay diferencias con respecto al SCIENCE, que es el último de everolimus, y no hay diferencias tampoco en cuanto a revascularización ni a mortalidad. Estos yo no sé cuál será el destino, pero van a tener que inventar alguna otra cosa, pero no tienen a corto plazo un futuro favorable. Asimismo, el costo-beneficio, no vale la pena utilizar un stent, digamos, de estos biodegradables cuando tenemos un stent que ha demostrado ser de alta calidad, como por ejemplo el stent de everolimus y en segundo lugar el de sotarolimos. Otra de las cosas que revisé esta mañana, pero no los puse, es un manuscrito que se va a presentar ahora en marzo, que es la comparación de los balones medicados en caso de restenosis contra el everolimus. Allí los balones medicados no tuvieron ninguna posibilidad, el everolimus sigue siendo superior, inclusive en restenosis del stent. Nosotros hemos utilizado mucho los balones de Plaquitaxel, quizás por eso es que no son tan beneficiosos, pero si tuviéramos que utilizar en restenosis algún dispositivo, es mejor que utilicemos un stent de everolimus si lo tenemos a la mano. Y por último, una de las conclusiones que quería comentar, la cirugía híbrida es una excelente opción, seguramente va a venir increciendo y se va a seguir utilizando, ojalá, y nosotros podamos utilizarlo. El tronco principal puede resolverse por vía percutánea en casos seleccionados. Recuerden siempre casos sencillos, no casos complejos. Si son casos complejos no hay ninguna ventaja. La utilización nuevamente de los stents convencionales, porque no son tan malos como nos los pintaron, y seguramente, dadas las circunstancias, más de uno van a empezar a ver, ¿y qué tipo de stent te pusieron? Bueno, el que había. Y los stents bioabsorbibles no han dado el cambio generacional que se esperaba. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y esperemos un buen break.